Buenos días, queridos alumnos, alumnas del segundo año de Bachillerato Técnico Vocacional, Comercial y General. En esta ocasión estudiaremos la unidad número 4, Literatura Americana, el realismo regionalista, crítico y social. Fase 3, semana 5. Los contenidos, los textos periodísticos, la entrevista, finalidad, característica, clases. El análisis crítico del discurso periodístico. Y como productos, nosotros lo que esperamos es resolución de guía de comprensión lectora. Para iniciar, tenemos la primera actividad. Selecciona una persona a la que puedas entrevistar. Puede ser un integrante de tu grupo familiar, vecino, amigo, compañero de clase, algún docente o tu artista favorito. Esto es un refuerzo de un tema estudiado. También te servirá en la semana 6, en la que escribirás un guión de entrevista. Reflexiona y contesta en tu cuaderno. Lo siguiente será en el cuaderno, que dice: ¿a quién quiero entrevistar? ¿Por qué seleccioné a esa persona? ¿Qué quiero saber del entrevistado? ¿Cuál será el propósito de mi entrevista? Después, vamos a revisar la siguiente información. Los tipos de entrevista. Entre ellos tenemos la clasificación, que es según la temática. Y ahí está entrevista de sociedad y espectáculos. Otra, entrevistas de sucesos. Entrevistas sobre temas científicos, técnicas culturales y artísticas. Entrevistas estructurada o formal. Según la modalidad, entrevista semiestructurada, entrevista no estructurada o libre, y entrevista focalizada en el asunto. Si nosotros queremos saber qué es una entrevista, aquí a un lado está la respuesta. Pueden ustedes leerlo y verán que ahí van a encontrar qué es una entrevista. A partir de la información anterior, ¿de qué tipo será mi entrevista? Explique. Características del texto dialogal como la entrevista. Es un texto producido por diferentes hablantes. Presenta una secuencia de acciones lingüísticas sucesivas y relacionadas entre sí. Las respuestas son coherentes con el tema que se trata en la entrevista. Debe de llevar coherencia, que tenga relación una con otra. Ahora, lee el siguiente esquema que contiene información sobre los elementos estructurales de la entrevista. Y ahí tenemos nosotros, por ejemplo, estructura de la entrevista. Tenemos presentación, desarrollo cuerpo y cierre. Y ahí nos da la respuesta, ¿verdad?, de lo que es la presentación, el desarrollo cuerpo y el cierre. Son 3 partes de que consta la entrevista. Cuando veas programas de televisión que se dedican a realizar entrevistas, puedes identificar dichos elementos y valorar críticamente su contenido.
También te ayudará en tu guión de entrevista en la semana siguiente, en la que viene, la número 6. Y eso será la actividad número 1. Y todo lo que podamos y que sirva para la comprensión, hay que pasarlo al cuaderno. Es bien importante. En la actividad número 2, lea el siguiente fragmento de entrevista. Ahí encontrarán ustedes entrevista a una migrante salvadoreña en Estados Unidos. Y al leerlo usted comprenderá de qué se trata. Luego, tenemos la actividad número 3. Después de leer el texto, responde en tu cuaderno las preguntas. Usted lo que va a hacer, leer el texto y contestar las preguntas del número 3. No es que me va a pasar toda esa entrevista, no, la va a leer. Y cuando ya termine, usted va a hacer la actividad número 3, donde dice que hay que responder en tu cuaderno las preguntas. ¿Cuál es el objetivo o propósito comunicativo del texto anterior? De lo que usted leyó. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se propone comunicarnos el texto a nosotros? ¿Qué opinión tiene la entrevistada sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos? Ahí lo encontrará usted. ¿Qué opinión tiene? ¿Consideras que se ha cumplido en su totalidad con el propósito de la entrevista? ¿En qué te basas para responder a esta pregunta? Y ahí usted va a explicar, según lo que usted ha entendido. A partir del propósito de la entrevista, ¿qué otras preguntas les harías a la entrevistada? Ahí va a buscar usted otras preguntas que no sean las mismas, pero que puede hacerlas. ¿Qué parte de la estructura de la entrevista le falta al texto? Redáctala. ¿Cuál es tu valoración personal sobre las ideas que expone la entrevistada? Y da un pequeño argumento de todas las ideas que ella nos está dando en ese texto. Al estudiar la guía, sé que ustedes contestarán todas estas preguntas, todas las actividades, para que me pueda mandar esta guía al final de la semana. Decirles que lenguaje y literatura es de leer y volver a leer para comprender y así poder ganar mucho sobre la comprensión y análisis. Nosotros tenemos que pensar para poder contestar todas las preguntas que nos hacen. Decirles a aquellas que no me han cumplido con sus deberes, que por favor me manden las guías. Recuerden que solamente así podré calificarles. Dios me los bendiga y les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Recuerden siempre utilizar bien esa mascarilla y ese gel para sus manos. Hasta pronto.